Y antes de iniciar esta conversación, quiero darle las gracias al gran equipo de la Fundación El Archivo de Fotografía Urbana, quien tan gentilmente nos ha permitido grabar en sus espacios. Quizás pudiéramos asegurar que la revista El Cojo Ilustrado, revista quincenal publicada desde 1892 y hasta 1915, fue el primer fotolibro venezolano. Poseía una sección biográfica y enciclopédica y resaltaba a través de sus fotografías la Venezuela del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En sus páginas se podían encontrar una gran cantidad de fotograbados, fotografías, partituras musicales, manuscritos, poesías y publicidad al final de cada ejemplar. El camino recorrido por las imágenes fotográficas conjugadas con la imagen y la palabra en nuestro país se ha nutrido de manera vertiginosa y opulenta de grandes maestros de la fotografía y el diseño. Bárbara Brandley, John Lange, Paolo Gasparini, Álvaro Sotillo, Alfredo Bulton, Ricardo Báez, Gerd Leufer, entre muchos otros no menos importantes, forman parte fundamental de esta travesía. Decía Román Chalbaud: la ciudad está escondida detrás de signos, que pueden ser un árbol, una danta o una camiseta, video, acero o lata de rancho, zarzaparrilla, patriotismo y cemento. Hoy, junto a Carmen Alicia Di Pasquale, propongo un recorrido por un género que es el resultado de la larga y fértil relación que ha tenido la producción fotográfica y el diseño editorial venezolano. Conversaremos del fotolibro, de la imagen y la palabra. Carmen Alicia es magíster en Filosofía de la Universidad Simón Bolívar, licenciada en Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello y diseñadora gráfica del Instituto Neumann. Es profesora de Estética y Antropología Filosófica en la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. Curadora o mediadora, como ella prefiere definir esta actividad, y es una sesuda investigadora independiente desde el proyecto Eco y Narciso, en temas que privilegian el roce entre el decir, la cultura visual, el arte y la filosofía de la imagen. Yo soy Inés Espinal y esto es un nuevo encuentro de Luz es lo que se ve. Carmen Alicia, desde el Cojo Ilustrado hasta aquí, ¿cuánto se ha recorrido con el tema de los fotolibros, del diseño gráfico? O sea, que un fotolibro es un libro de fotografías. Vamos a empezar por así, a ello. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de escribir sobre ese tema hace quizás unos 2 o 3 años. Y donde básicamente lo que hacía era mantener la idea de que un fotolibro es un libro. Era un título un poquito provocador, pero me servía para pensar el tema del fotolibro como un encuentro afortunado de la fotografía con la tradición del libro, siendo que los dos medios, el libro es una cosa muy antigua, ¿no? Pero el libro, tal y como nosotros lo conocemos, tiene que ver con su condición racional de libro impreso, es decir, de la imprenta hacia acá. Y eso quiere decir que el libro está bastante inscrito en la estética de la reproducción técnica, al igual que la fotografía. Entonces, para los que tenemos como un anclaje muy fuerte en el diseño, el fotolibro es ante todo un libro, ¿no? Entonces, claro, recibe un discurso fotográfico, pero tú podrías recibir ese discurso fotográfico dentro de una gama de posibilidades muy amplia. Y lo que ha sucedido en Venezuela es que básicamente por la iniciativa de un fotógrafo como Paolo Gasparini, el fotolibro se ha llevado a una vinculación con el diseño extraordinaria. Sí, a una nueva dimensión. Claro, extraordinaria en términos, yo creo que mundiales, dentro de lo que podemos decir mundial, ¿no? Pero ciertamente no hay ninguna duda de que hay unos libros que son fotolibros que son referenciales y que se generaron justamente por esa complicidad entre la fotografía
y el diseño de libros. Ahora, eso puede llevarse a otro extremo y entonces ponerlo en su condición, digamos, de máxima neutralidad, que es un poco lo que a mí me provocó ese ensayo, fue justamente que un fotógrafo de bastante peso acá me dijo que un fotolibro tenía que ser algo neutro en función de la fotografía, ¿no? ¿Cómo es eso, algo neutro? Bueno, creo que lo más parecido a un álbum de fotos, pero impreso. Es decir, que la condición del libro fuese solamente un soporte y que allí pues se contuviese lo más neutro posible, sí, qué sé yo qué quería. Bueno, yo sí creo que puedo interpretar esa palabra, pero que se mantuviera, digamos, lo más bajo en retórica visual posible el libro para que la fotografía tuviese protagonismo. ¿Qué pasa? Que lo que uno ha visto con buenos fotolibros venezolanos es que y cuando digo buenos fotolibros venezolanos, digo también con una intervención fuerte de parte del diseñador, es que el discurso fotográfico lo único que hace es potenciarse a unas dimensiones nuevas. Claro. O sea, que no le restan digamos, la discursividad propia de la narración fotográfica, sino que lo que hacen es sumarle... Reinterpreta además fotografía, porque dependiendo también, yo no sé de esto, te voy a dar mi opinión como lectora o como observadora o gente que disfruta de los fotolibros, lo que te dan es nuevas lecturas, nuevas posibilidades de entender la fotografía y te da eso, te cuenta nuevas historias, ¿no? Totalmente. Dependiendo de cómo se arman esas fotografías en ese libro y qué textos se incluyen o cuáles no se incluyen, ¿no? Por supuesto, y no solamente O sea, puede eso. ser infinito, o sea, un grupo de fotos puede tener infinitas lecturas, dependiendo de cómo las organices y de cómo las diagrames y de qué textos le pongas. Totalmente, porque lo que se hace es que cuando tú estás frente a un buen diseñador, la fotografía es tiene una narrativa, tiene un discurso que depende de la narración. Ese diseñador lo único que hace es prestarse a potenciar la narración. En Retromundo, por ejemplo, que es uno de nuestros libros referencia, hay unas cosas tan sutiles como por ejemplo el cambio de papel, ¿no? Hay una contraposición entre Latinoamérica y el primer mundo que hace Paolo con esa fotografía. Y una de las varias cosas que hace el diseño en este libro es hacer eso, o sea, cambiar el papel y luego, por supuesto, está el tema del formato y luego cómo se introduce la parte textual, que es la voz de Victoria de Stefano, de una manera tan fuerte en el libro, o sea, tiene una presencia que no es simplemente el texto que acompaña, sino que comienza a integrarse a los lenguajes. Claro. Y obviamente esas fotografías de Paolo en ese libro, luego los muchos fotolibros que ha hecho Paolo, lo único que hacen es potenciar la propuesta narrativa de la fotografía. Claro, dan sentido distintos, o sea, en todos los aspectos, dependiendo de cómo diagrames la fotografía, de qué historias cuentes, son distintas las historias que se pueden producir allí, ¿no? Sí, definitivamente. Uy, qué maravilla. Cuéntame un poco de este nuevo libro que recientemente se bautizó de Eugenio Montejo. Sí, yo te lo traje. Una aventura maravillosa. Yo te lo traje. Hermosa. Cuéntanos sí, de esto. Te lo traje porque, bueno, por varias razones. Porque cuando me dijiste que íbamos a hablar y me mencionaste el tema de Eco y Narciso, pensé que, bueno, que por la proximidad con el premio podría ser, digamos, pertinente traértelo y hablar sobre él. Este libro es un libro de un solo poema. Abrirlo. Un solo poema de Eugenio tratado a través de todas sus modificaciones. Es decir, desde el primer borrador hasta el último borrador. Eso se llama, creo que genética literaria o arqueología literaria, eso tiene un nombre bastante especializado. O sea, fíjate, es un libro solo con un poema, ¿no?
y es sumamente especializado en todo sentido. Tiene 3 ensayos, ahí están los nombres está Miguel Gómez, está Luis Miguel Izaba y Arturo Gutiérrez Plaza. Miguel Gómez, Luis Miguel Izaba y Arturo Gutiérrez Plaza. Sí. Y además, Miguel Gómez hace la introducción y Luis Miguel Izaba y Arturo Gutiérrez Plaza hacen 2 textos absolutamente especializados sobre 2 aspectos distintos del poema. Entonces yo no te voy a hablar desde el punto de vista literario, esto es un evento literario. Empezando por allí, es una cosa de interés universal, porque son pocas las ediciones que se tienen la suerte de tener la genealogía completa del nacimiento del poema. Y bueno, para hablarte de esto como evento literario, seguramente que algún profesor de literatura podría hacerlo mucho mejor. Pero junto con el tema del evento literario está el evento de diseño, ¿no? El evento de historia del libro, de historia de la edición venezolana y al punto al que ha llegado. O sea, cuando yo vi este libro me emocioné muchísimo porque siento que ha llegado a un grado de experimentación y de sofisticación bastante notable, ¿no? Esto tiene estas marcas aquí en el canto. Luego los vamos a fotografiar para... Sí, para que continúe, para que te ayude con la narración de lo que estamos hablando. Esto es un libro diseñado por Álvaro Sotillo junto con Luis Giraldo. Pero tiene unas cosas muy especiales. Por ejemplo, ellos hacen como una especie de traducción tipográfica de todas las anotaciones del manuscrito original de Montejo, ¿no? Porque Montejo tiene el poema hecho, digamos, hecho a máquina por él, pero entonces luego tiene todo este trabajo, todas sus anotaciones y sus correcciones. Entonces tú podrías haber diseñado con esto nada más y quizás haberle puesto una aplicación tipográfica al poema, pero ellos fueron mucho más allá. Ellos crearon una traducción, entre comillas, una traducción visual de todas las anotaciones de Montejo al lenguaje tipográfico. O sea, todo, absolutamente todo, tiene unos códigos, o sea, las tachaduras están hechas en tipografía. Y entonces cada cosa es un sistema completo que fue diseñado. Entonces tú tienes el anclaje, digamos, en el original, como una especie de copia facsimilar, y luego tienes esta hermosísima y impecable traducción tipográfica. Está hecho en encuadernación. ¿Y esto se hizo dónde? ¿Este libro está Este hecho fue dónde? el último libro de Javier Espurua en Ex Libris. Hecho completamente allí, impreso allí, encuadernado allí, porque hay muchos libros que se están produciendo afuera, diseñados por nuestros diseñadores, pero en todos ellos tú puedes encontrar que no hay el mismo nivel de encuadernación que lograba, o no sé si lo continuará logrando en otro taller, las personas que estaban trabajando con Javier en encuadernación. Pero se están haciendo en este momento, oye, la verdad es que cantidad de publicaciones que yo creo que tienen un gran nivel. Yo no soy especialista en estas áreas, pero sobre todo en el tema de los fotolibros. Sí, pero se están produciendo mucho afuera. Se están produciendo afuera, pero con talento venezolano. No, totalmente. Gente venezolanos diseñando aquí se imprimen y se hacen afuera. Sí, ¿no? Ricardo Báez se ha vuelto un gran especialista en fotolibros. Claro. Y bueno, viene de esa tradición, ¿no? De esa tradición que comienza. Por un lado está John Lange con el libro del sistema nervioso, eso es un libro referencial. Y por otro lado está Paolo, que trabajó tanto con Álvaro como con Ricardo y se hicieron muchos fotolibros y bueno, eso ya es como una marca importante, ¿no? Sí, se siguen imprimiendo a fuerza, se diseñan acá y se imprimen afuera. Pero sí te digo que la encuadernación nunca llega a estos niveles, por lo menos es lo que uno aprecia. Este libro es bastante exquisito, está numerado, sin embargo, tengo que decir
que tiene dos versiones que lo hacen ser más próximo a la gente. Uno es uno más sencillo en papel bond blanco con una encuadernación más sencilla, y la otra versión está montada en línea completamente, o sea, sin que le falte absolutamente ninguna página, y por lo tanto es de acceso libre y de cualquier parte del mundo, porque esto es un libro que tiene interés a nivel mundial. Lo que pasa es que tener el físico, ¿no? Es como el fetiche. Sí, no, totalmente. Tocarlo, verlo, leerlo, o sea, el papel. No, y con esta encuadernación tan especial. Especialísima, sí, no, es que es una que maravilla. te permite tanto, digamos, el objeto, apreciar el objeto, como también estudiarlo. Sí, yo creo que, bueno, yo no he sido nunca muy amante de los libros digitales. A mí me cuesta mucho leer aquí. A mí también. Yo necesito esto y necesito poner una rayita o un asterisco y guardarlo. No es lo mismo. Yo por necesidad tengo muchas cosas en Kindle y sí, pero no, la experiencia nunca es la misma. No, y la cantidad de marcas, la experiencia física. Sí. No, y para estudiar tampoco, porque la cantidad de marcas que uno va dejando, las anotaciones. Eso. No es lo mismo. Mira, hay una cosa que quiero que me converses, porque yo no sabía, que es este proyecto de Eco y Narciso. Ajá. ¿Qué es el proyecto de Eco y Narciso? Bueno, en estos momentos es una perspectiva intelectual. Ajá. En algún momento fue una página web, y espero que en algún otro momento vuelva a ser algo un poco más concreto, que la gente pueda ir y ver, ¿no? Yo hice la página web en el peor momento en que se podía hacer, que fue estos años que tuvimos una falla de internet, que no teníamos las alternativas de las empresas privadas, sino que todo era por CanTV, y fue un colapso total. Entonces la página pues estuvo allí inactiva, llena de contenidos durante un par de años, y luego pues la frustración de esa ocasión terminó como por almacenar todos los contenidos que tenía, y en algún otro momento lo voy a activar. Pero el proyecto Eco Narciso es básicamente una perspectiva intelectual desde la cual yo estoy convencida, y todo lo que hago es bajo ese convencimiento, de que la palabra y la imagen son simultáneas. A veces hay cosas, digamos, en las que esa simultaneidad se da. En el cine se da, en un fotolibro se da muchas veces. Ninguna con mayor peso que otra, no hay una con mayor peso. Bueno, hay concreciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en una película tú puedes ver puras imágenes, pero por detrás de eso hay un guión. Entonces eso es un gran evento en donde la palabra y la imagen están juntas, casadas. Pero hay situaciones que son menos evidentes, y sobre todo, por ejemplo, para ponerlo más o menos sencillo, porque es que realmente es una perspectiva intelectual. Yo publico poco, sabes que yo tengo una pata académica, ¿no? Yo publico poco porque todas mis conferencias o todas mis reflexiones dependen mucho de la imagen. Entonces, para mí la imagen no es una cosa ni complementaria, ni ilustrativa, ni de apoyo, sino que es fundamental. Entonces, las conferencias, ahorita incluso di una en la Facultad de Teología, que tú puedes pensar que es lo más iconoclasta del mundo, y la condición fue que me pusieran un video en 4K, que la proyección fuera gigante, que fuera, o sea, la calidad tenía que ser a uno, porque para mí las imágenes son fundamentales. Entonces, mientras yo estoy diciendo algo y estoy mostrando algo, esa simultaneidad es la que me produce el sentido que yo quiero que se produzca. Puedes leer sin las imágenes, pero no va a ser el sentido que yo quiero que se produzca. Claro, porque no necesariamente lo que tú, o sea, cada ser humano con su cerebro y sus sistemas adquiridos y sus conocimientos adquiridos tienen códigos que se combinan de manera distinta. O sea, tú me puedes estar a mí narrando esta historia, y yo puedo estar creando en mi cabeza, con mis códigos y con mi experiencia y con mi conocimiento, imágenes que serán distintas a las tuyas, serán distintas a las de los señores. O sea, cada quien, con esta que tú me estás diciendo, esta información que me estás dando, se crea su propia imagen, que será distinta a una de Claro. otras, sin duda.
Claro, pero cuando tú, por ejemplo, ves un libro y ves una imagen y ves un texto, eso te nutre a ti Claro. en esa Pero tú vibración. exacto. Lo que yo digo, para mí la imagen es fundamental. Entonces, por más importante que sea la palabra y por más importante que sea el concepto y el texto, me relaciono básicamente con el significado que inscriben las imágenes, y por eso el arte es tan importante y el diseño es tan importante. No porque me guste el arte o porque me guste el diseño, sino que los considero fundamentales. Entonces, para mucha gente, para la filosofía sobre todo, la imagen es secundaria, ¿no? Incluso es bastante iconoclasta la filosofía, ¿no? Entonces, cuando ven a personajes como un George D.D. Uberman que da conferencias proyectando imágenes todo el tiempo, casi que sospechan de él. Pero esa para mí es la manera de tú exponer ideas. Claro, sobre todo porque tú quieres decir algo y quieres que se comprenda como tú lo quieres decir, o sea, que se vea con el enfoque que tú das. Y para que se vea con el enfoque que tú das, tú necesitas una imagen. O que lo que yo estoy diciendo tiene que ver con lo que la imagen dice, porque tampoco es que yo creo que no es que uno le dé palabras a la imagen. La imagen, tú lo sabes bien, tiene un sentido propio, no necesita que nadie hable por ella. Pero lo que yo digo es tan importante como lo que la imagen dice en ese momento. Entonces, Proyecto Eco y Narciso, para volver a la pregunta, es una perspectiva intelectual en la cual yo estoy, digamos, situada en esa posición, en la que creo que el sentido se genera cuando se encuentran la imagen y la palabra. Que me imagino que es una cosa como alquímica también, que es lo que se da con los fotolibros. A veces sí. O sea, dependiendo de la visión de quien sea el curador o editor, no sé cuál es la palabra que se usa en el caso de los libros, esa combinación de texto e imagen genera un discurso distinto si esa combinación de texto e imagen es otra cosa. O sea, totalmente. Si tú no le das importancia al texto y la imagen, sino que le das importancia solo a la imagen fotográfica, entonces tienes un texto X y tienes un diseño X, bueno, tendrás el resultado X. Y que además lo asume quien lo lee solamente. O sea, cada lector de ese libro asumirá ese contenido de manera distinta, o sea, analizará ese contenido de manera distinta. Pero un fotógrafo puede querer simplemente eso, o sea, que sus fotos sean, no sé qué querrán decir con tal cual, pero lo dicen algunos, ¿no? O sea, que mis fotos sean solo la foto. Entonces, bueno, en ese sentido, todo lo demás tiene que perder importancia, tiene que bajar, digamos, su volumen a la mínima expresión. Claro que sí. Para mí eso no tiene mucho sentido. O sea, para mí lo que tiene sentido, lo que produce sentido, es que todo esté en su máxima expresión, tanto el texto como la imagen. No sé ¿Curadora si me expliqué. o mediadora? Tú sabes que ahorita, estoy haciendo un proyecto en donde yo misma me pongo la palabra mediación curatorial. Porque te lo escuché recientemente, por eso te lo pregunto. Sí, porque creo que le tengo mucha alergia o no sé cuál es la palabra al curador que está acostumbrado a inscribir un sentido de manera, puedo decir que autoritaria, pero esa no es la palabra exacta, como de manera autoral, sin duda, o sea, es como una cosa como muy contundente, ¿no? La curaduría muchas veces. Entonces, eso lo he hablado yo mucho con Félix Suazo, porque yo a quien le escuché la primera vez esa noción fue a él, y entiendo que, perdonen que tengo gripe, entiendo que en Finlandia se estudia mediación curatorial. Y entiendo que el enfoque es mucho más democrático, más abierto, claro. Más dependiente de, por ejemplo, pautas investigativas que de señalamientos, ¿no? En estos momentos tengo una discusión con un curador clásico en las redes, no voy a decir quién porque no hace ninguna falta, y a mí lo que más me impresiona de la discusión es el autoconvencimiento en el discurso curatorial, ¿no?
Entonces a mí sí me gusta la curaduría como espacio de investigación, me gusta muchísimo, Em, pero no como espacio de señalamiento, o sea, no es que yo creo que hay curadores que hacen señalamientos de manera autoral y autoritaria que son fantásticos, geniales, pero no es lo que a mí más Sí, me mueve. es que básicamente, bueno, quizás como yo lo entiendo, un curador tiene que ser como un guía, ¿no? Un guía de este artista, de este escritor, de este diseñador, Una mediación, ¿verdad? Sí, el mediador es una palabra hermosa, perfecta, porque Sí. está como en el medio entre, bueno, explícame cuál O es tu cómo vamos a propuesta, organizar esto, qué es lo que sí. qué es lo que tú quieres decir, Sí. ¿verdad? Para yo que tengo las herramientas Ujú. curatoriales, organizar esto de la mejor manera y para que el discurso tenga un sentido, ¿no? Totalmente. Ujú. Bueno, pero es también un enfoque, Inés, porque realmente yo creo que sí hay curadores que funcionan con su voz autoral muy bien. Solo que, por ejemplo, Didi Uberman es un ejemplo perfecto, ¿no? Hace unas exposiciones fantásticas y yo creo que él es un curador tipo director de orquesta. Pero la mediación curatorial creo que está más matizada. Sí, y se vincula un poquito más quizás a la relación con el artista, más que la relación solo con la obra. ¿Será? No te sé decir porque yo, O sea, quiero decir, por ejemplo, en el caso de la exposición de Leufer del 2015, Leufer no está. Bueno, estaba Ricardo Armas y estaba Álvaro Sotillo, pero también estaba toda la investigación de archivo y estaba la referencia de la exposición de 1985. de las niñas, ¿no? Entonces allí pues no estaba el autor, aunque sí habían otros autores, y sin embargo había un diálogo eh, con la propia investigación, es decir, Leufer no estaba, pero estaba todo su archivo, ¿no? Entonces yo con quien estaba dialogando era con el archivo. Y no sé si eso te responde o... No. O sea, básicamente es como una inquietud o quizás también es como ese pensamiento que flota en uno, que uno dice, bueno, o sea, el curador es una persona que puede ver en perspectiva el trabajo de un creador, ¿no? Y que lo ve del lado de afuera. Sí. No es lo mismo el propio creador que está metido en su obra y en su propio mundo, construyendo discursos, a que lo expongas, ¿no? Sí. Literalmente lo exponga y que venga alguien que te diga, oye, pero esto me dice a mí esta otra cosa. Bueno, esa es la otra, eso también lo podríamos comparar como cuando estábamos hablando del fotógrafo y el diseñador o todo lo que interviene en un fotolibro. Hay artistas que no les gusta sino curar su propio trabajo, pero ciertamente la mirada del otro es importantísima. Ahora, tú tienes que buscarte una mirada que tú respetes, en la cual tú te sientas, que encuentras algún tipo de diálogo significativo, ¿no? Y allí pues estableces un diálogo. Si tú vas a buscar a alguien en quien no crees, bueno, más vale que te hagas tu propia exposición. Pero sí, definitivamente las experiencias que yo he tenido con autores activos, con artistas activos, cuando tú eres capaz de entrar en diálogo con la persona, con el artista, sin estar invadiendo tampoco los procesos más íntimos, más bien entendiendo sus procesos, ¿no? creo que lo agradece mucho y definitivamente ve cosas que no veía. Y eso es favorable. Eso es como la voz del editor, ¿no? En el caso de un libro. Y yo, por ejemplo, lamento muchas veces no tener un editor, porque uno puede estar diciendo cosas y autoconvencerse de lo que está diciendo, pero que alguien te pueda decir, mira, esto que estás diciendo acá ya lo estás repitiendo o lo estás diciendo o te estás contradiciendo, o sea, esas cosas tú no las ves. Sí. Cuando estás muy cerca de lo que estás creando no las ves. No la ves, claro. Sí. Y por eso es que es fundamental el personaje o la figura del curador. El curador, sí. Que incluso genera discursos distintos al que el mismo artista estaba viendo. O sea, es muy posible que el artista esté creando una cosa pensando en algo y viene la mirada del tercero y te dice, pero que aquí hay unas cosas maravillosas que no... Varias veces me ha tocado decir, no te conviene hacer una antología, porque los artistas, por ejemplo, tienden mucho a hacer la antología, ¿no?
Y a veces son artistas jóvenes, porque si tú dices, bueno, un artista que tiene 30, 40 años de trayectoria, es como natural que quiera ver la reunión de todo su trabajo. Pero a veces te encuentras con artistas que no tienen ese trayecto y que te dicen, quiero hacer la exposición con todo esto. Y entonces uno dice, allí, pero bueno, aquí tienes 6, 7 temas, ¿no? Entonces eso te diluye un poco, mejor concéntrate. Ese tipo de ediciones son como básicas, ¿no? Sí. En una charla que diste en la Hacienda de la Trinidad, hablaste de la necesidad de una doble alfabetización. Sí. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa una doble alfabetización? Tiene que ver mucho con mi convencimiento sobre el peso, digamos, de las imágenes para inscribir sentido. O sea, no sé si me explico con esa expresión, si no me explico, dime. Inscribir sentido, o sea, porque nosotros un texto, digamos un libro, este libro inscribe sentido, ¿no? Este poema de Eugenio, visto a través de todos sus bocetos, de todos sus borradores. El ruido está. Sí, a través de todos sus borradores inscribe un gran sentido, para nosotros va a ser una referencia importante del nivel que ha alcanzado la poesía en Venezuela. Este es un país de poetas, ¿no? Entonces, claro, nosotros somos personas alfabetizadas, nos enseñan a leer y a escribir y de esa manera nos insertamos en la cultura y eso, por supuesto, la cultura tiene que ver con la generación de sentido. Eso, o sea, aprender a leer y escribir es insuficiente desde hace mucho tiempo. No te exagero si te digo 40 años. Y hay países que han tomado cartas en el asunto desde el sistema educativo. Entonces le dan no sé si la misma importancia, sé que los ingleses le dan casi que la misma importancia a la alfabetización visual y a la alfabetización textual. Son dos alfabetizaciones, aunque alfabeto quede solamente, o sea, tenga sentido solamente en el tema de la escritura, porque el texto se escribe con el alfabeto. Es una metáfora en el caso de las imágenes, pero tiene mucho sentido porque alfabetizarte visualmente quiere decir que tienes las herramientas necesarias para enfrentar la cantidad ingente de imágenes que está produciendo la cultura global. Eso quiere decir que en principio eres un sujeto político mucho más activo que si no tuvieras una alfabetización visual, porque no estás enfrentándote a las imágenes de manera ingenua. Es absolutamente falso que las imágenes sean percibidas de igual manera por cualquiera. Las imágenes tienen lecturas distintas. Mientras más preparado estés a nivel visual, más puedes vértelas con imágenes, más puedes vértelas, por ejemplo, frente a la manipulación visual. La imagen, al ser más inmediata, tiene más posibilidades de manipular. Claro. No siempre la imagen manipula, eso también es mentira, pero en fin, eres un sujeto mucho más activo frente a una cultura que es eminentemente visual. Entonces, sí, desde hace mucho tiempo lo vengo diciendo, Venezuela no tiene absolutamente ninguna previsión al respecto. El sistema educativo, creo que incluso eliminaron educación artística, que podía haber sido algo relacionado con la capacidad para percibir las imágenes del arte, pero es que ya las imágenes del arte no son las imágenes más predominantes. Las imágenes más predominantes son las de las redes sociales, que no son imágenes artísticas. Entonces, desde hace mucho tiempo. Pero fíjate que, sin embargo, aunque obviamente no son imágenes artísticas en su mayoría, lo importante que se ha hecho en la imagen visual, o sea, cuán importante es que yo tome una foto de mi punto de vista y lo publique. Claro. A mí me sorprende porque, o sea, bueno, incluso me sorprendo a mí misma, ¿no? Claro. Mirando cosas que antes no miraba porque tengo la necesidad de ponerlas en las redes sociales. Claro, porque estamos... Entonces agudiza, perfila o apunta mejor tu visión en una imagen, ¿no? O
sea, no es lo mismo, yo veo este jardín maravilloso, qué chévere, pero hay un punto en que hay un color, hay una flor, hay una hoja de determinada manera que me interesa y le tomo la foto, es a eso. Entonces, quizás también las redes sociales están sirviendo para... Yo no desestimo para nada la producción de imágenes de las redes No, sociales. ni yo los estoy defendiendo tampoco, ¿no? Claro, no, pero es que antes... Es lo que lo estoy analizando con lo que tú me estás Claro, diciendo. pero es que fíjate que antes, estoy hablando de 50, 60 años atrás, la circulación de imágenes era en buena medida la circulación de las imágenes del arte y la televisión, ciertamente, ¿no? Y entonces todos los críticos se enfocaban en decir que la televisión hacía que la gente fuese boba porque se consumía pasivamente, todas esas cosas de la teoría crítica de los años de mediados del siglo, ¿no? Pero si tú tienes educación artística para enseñar a la gente un poco a ver el arte, que es la producción de imagen, digamos, más central de la cultura, eso ya es insuficiente desde hace mucho tiempo. Claro. No porque el arte sea un poco importante, sino porque la producción de imágenes es vertiginosa. Abrumadora. Todo el mundo tiene una cámara, todo el mundo está ya obligado a crearse su propia identidad en redes. Entonces es mucho lo que se genera a partir de la imagen. Entonces, ¿cómo no vamos a saber, cómo no vamos a aprender a leer mínimamente las imágenes, o cómo no vamos a tener herramientas de análisis inmediato de las imágenes, como cuando leemos un texto, que lo podemos leer muy rápido? Eso no quiere decir que tú seas... Todo el mundo sabe leer y escribir, no todo el mundo es escritor. Pero ¿cómo te explicas tú que tengamos valoraciones más o menos concertadas en relación al arte? Porque si tú y yo vemos una pintura de manera totalmente distinta, sin embargo podemos coincidir en el hecho de considerar la pintura de Reverón o de Picasso o de quien se te ocurra como importante. ¿Estamos diciendo que es importante porque todo el mundo nos dice que es importante, o porque hay una especie como de encuentro de lo que está diciendo esa pintura sobre la realidad con la que se relaciona? Los códigos convenidos, pues. Sí, y en buena medida la educación en arte te hace que esos códigos se fortalezcan. Pero no sé, porque tú puedes leer un texto y yo puedo leer un texto y tener dos interpretaciones distintas, pero no son totalmente distintas. O sea, el sentido cultural es ese, que más o menos estamos percibiendo más o menos lo mismo y más o menos estamos sintiendo lo mismo, porque tenemos códigos parecidos, porque somos a lo mejor más o menos de la misma generación, porque tenemos más o menos las mismas referencias, pero no es una cosa totalmente distinta, no es absolutamente individual. Tiene un componente individual, pero también tiene un componente político o social, como lo quieras llamar. Eso es importantísimo. En el arte se ve mucho ese aspecto. Sí, o sea, sin duda. Valoramos una obra de arte juntos, o sea, nos encontramos en una obra de arte porque la valoramos y porque sabemos que es importante para nosotros. Y porque un curador escribe sobre un trabajo de un artista y esa valoración o ese análisis o ese enfoque ayuda a que esa obra se inscriba más, ¿no? O sea, porque hay argumentos, hay cosas que no son tomadas, digamos, de manera absolutamente arbitraria. O sea, lo que a mí me da un poco de temor con el tema de la lectura individual es el tema de la arbitrariedad, ¿no? Y yo creo que hay más coincidencia que diferencia, pero de manera común y no de manera absolutamente privada. A eso es lo que me refiero. Eso es más difícil de verlo, porque lo más fácil es que, yo me encuentro con una obra de arte, me produce una gran conmoción, es mi encuentro con esa obra de arte y me voy a mi casa feliz. No, también me voy feliz porque te consigo a ti en el museo o en la galería. Estamos viendo una exposición y las dos a lo mejor solo con una mirada coincidimos. Esa es la coincidencia. Ahora, que yo sienta exactamente lo mismo que tú, no.
pero el arte nos hace coincidir y nos hace coincidir libremente. Eso es lo mejor de todo. Maravilla, esa es la maravilla de la Claro, porque la matemática nos hace coincidir obligatoriamente, o sea, 2 más 2 son 4 y eso es obligado. Pero cuando nos encontramos ante una obra de arte y nos gusta a las dos y hablamos sobre ella, o si hablamos sobre este libro o cualquier cosa, esa coincidencia es libre, Sí, es profundamente libre. qué maravilla. Dijiste una vez, o te hiciste una pregunta, una charla me pareció, que era, ¿cuál es la imagen intolerable? ¿Cuál es la imagen intolerable para Carmen Elizabeth Pascual? Bueno, eso Quizás para cerrar un poquito y ya Eh. ir cerrando la conversación, porque se nos acaba el tiempo. Eso tiene que ver con un autor muy importante que se llama Jacques Rancière, que trabaja el tema de la imagen intolerable. Y yo pues lo he pensado tanto, digamos, teóricamente como también a nivel local, con las situaciones dolorosas que hemos tenido que vivir y que han tenido que ser digeridas en términos de metáforas por algunos de nuestros artistas, afortunadamente, porque esas metáforas nos ayudan mucho Son a catárticos. procesar ese dolor, no en términos, digamos, de desaparecerlo, sino todo lo contrario, a significarlo, porque una imagen intolerable para nosotros, en esto, o sea, la imagen intolerable es la imagen que no puede ser, digamos, que produce un estremecimiento más que un encuentro, ¿no? Entonces, bueno, pueden haber muchísimos tipos de imagen intolerable, pero para nosotros creo que tiene que ver mucho con la idea del anonimato, es decir, con la cantidad, digamos, de personas que han sufrido en la migración forzada y que de pronto uno ve que es imposible significarlas en términos de historias, o sea, qué hay por detrás de cada persona, qué historia hay por detrás. Tú lo único que ves es el número, o sea, entonces esa cosa anónima es una imagen intolerable, porque no hay forma de vérselas humanamente con Sí, eso, de ¿no? acercarse a la humanidad cuando eres una cifra. Exactamente. Sí, Entonces, es una abstracción absoluta. Alfredo Harp tiene una obra maravillosa es maravillosa, pero es terrible, sobre la matanza de Tutsis en Ruanda, y justamente con ese tema del anonimato, él produce unas cajas con el nombre de cada una de las personas y la imagen está supuestamente adentro, a lo mejor está, o a lo mejor no está, pero eso no importa. Y de esa manera él logra vérselas con esa imagen del anonimato como imagen intolerable. Entonces las haces tolerable porque las acercas a la historia, ¿no? Sí, Es un tema teórico. y súper interesante además. Nada, creo que tenemos que cerrar este capítulo. ¿No sabes? Bueno. Pudiéramos seguir conversando largamente porque hay Yo muchas me alegro cosas mucho que de quiero esto que que estás conversemos, de curaduría, de arte, bueno, de diseño, de filosofía. Eres una mujer maravillosa, con muchas aristas por donde entrarte. No, Entonces imagínate. creo que repetiremos seguramente Cuando esta entrevista quieras. con otros Yo temas. quiero felicitarte por esta iniciativa, No, imagínate, porque bueno, todo lo que signifique registro y memoria es así. a mí me parece que es fundamental. Y bueno, más allá de eso era necesario para mí, era necesario. Exactamente, se vuelve O sea, un problema vital, ¿no? Sí, compartir estas historias, compartir lo que está pasando, creo que lo necesitamos todos, decir que nos está pasando. Mil gracias. Gracias, Inés. Y mucho éxito. Amén.